Gloria a Dios, que el Señor les bendiga, amados hermanos. Qué bendición es estar en la casa del Padre. ¿Por qué no me hace el favor de ponerse de pie? Doy gracias al Señor por esta casa, Visión de Fe, y por el ministerio Ana que nos recibe, nos acoge y nos muestra la esencia y las facetas de lo que nuestro Dios es y lo que el Señor quiere hacer con nosotros y espera de nosotros. Amén. Así es que debemos de ser agradecidos porque tenemos un lugar donde alimentarnos y alimentarnos bien. Amén. Lo voy a invitar a que abra su Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 4. Y nos vamos a ubicar en el versículo 23. La palabra del Señor dice: pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Amén. Puede tomar su asiento y que el Señor nos entregue hoy un espíritu enseñable. Amén, para que su palabra pueda obrar y pueda hacer lo que Él tiene dispuesto que haga en nuestros corazones y en nuestras vidas. Fíjese que le comentaba a mami que el día domingo estaba así como que nervioso porque el Señor ya me había insinuado de lo que íbamos a hablar en esta tarde. Y ella empezó así como a tocar puntos que dije yo: ay, Señor, que me vas a tener que inspirar algo más. Pero no, el Señor en su tiempo y en su voluntad pues es perfecta y gloria a Dios que nos da, ¿verdad?, ese testimonio, esa confirmación. Y voy a retomar de donde mami se quedó el domingo. Y ella decía un punto que a mí me había estado dando vueltas en la mente acerca de los adoradores y acerca del Padre. Fíjese que lo que a mí me hizo alerta es la frase que ella mencionó. El adorador no es solo un privilegio o no solo es un don o un talento para cierta clase. Todos somos llamados a ser adoradores, así como todos hemos sido llamados a ser hijos de Dios, a amar su palabra, a estar en una vida de intimidad y de relación con Dios. Lo mismo es la adoración. Lo que sucede es de que nosotros religiosamente nos hemos clasificado, hemos creado categorías. Los hermanos de alabanza, los hermanos de diaconado, los hermanos de administración infantil, y así hemos diseccionado el cuerpo de Cristo, la congregación, cuando en realidad todos hemos sido llamados a ser parte de la adoración al Señor. Y yo escribí algo: existen llamados dentro de la vida cristiana que son de bien común, es decir, que son para todos tenemos acceso a ellos. Mandamientos que todos los que profesamos seguir a Cristo estamos en la obligación de cumplir. Uno de ellos es el de ser adoradores. O sea, de que aquí usted y yo tenemos que sentar una base, tenemos que poner un cimiento. No podemos decir que amamos a Dios si no le adoramos. No podemos decir que amamos al Padre si no tenemos una vida de adoración. Y cuando me refiero a una vida de adoración, no es la música, mis amados. No es
no es el pasar cantando alabanzas todo el día, aunque tiene mucho que ver, aunque es parte de, pero la esencia de ser adoradores es de lo que el Señor quiere hablarnos en esta noche. Entonces, nosotros tenemos mandamientos que debemos de cumplir sí, o debemos nosotros demostrar una manera de vivir como seguidores de Cristo. ¿Y dónde podemos ver eso? Lo podemos ver en uno de los primeros mandamientos, y acompáñenme al libro de Éxodo. Y el capítulo 20, donde están el famoso decálogo, ¿verdad?, de los 10 mandamientos. Dice el versículo 3, y no tendrás otros dioses delante de mí. Versículo 4, no te harás ídolo ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás ni los servirás, porque el Señor tu Dios, yo soy un Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y muestro misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Ya ve que este es un cimiento, es una base. Si nosotros amamos al Señor y guardamos su palabra, entonces realmente lo que estamos haciendo es adorándole. Ve de que cambia bastante la perspectiva acerca de la adoración. Lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados a venir y decir, el tiempo de la alabanza, el tiempo de la adoración, cuando la adoración no tiene un tiempo. La adoración tiene que ser 24 horas, tiene que ser un estilo de vida, porque lo mismo es lo que vamos a ir a hacer al cielo. Entonces, el Señor me hacía notar dos aspectos que están así como escondidos en el mandamiento. No ser adoradores de Dios nos hace delante de Él menospreciadores o aborrecedores de su inmensa bondad. Por eso dice Él, yo soy un Dios celoso que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que, ¿qué dice?, de los que me aborrecen. Entonces, lo delicado de esto, mi amado hermano, es de que si usted y yo no le damos adoración al Señor, no estamos rindiendo nuestra vida como un tributo de adoración a Él, lo que estamos haciendo es menospreciando su inmensa bondad. Él no se saca nada de que usted y yo le brindemos nuestra vida en adoración. Él sigue siendo Dios y Él puede levantarse una generación. Eso es lo que les está diciendo. Yo puedo castigar hasta la tercera y cuarta generación. Yo puedo levantar una generación diferente para que me adore. Pero nosotros perdernos el privilegio de adorar al Señor, de mostrarnos con nuestra vida en adoración al Señor, nos hace ¿qué? Aborrecer la bondad del Señor. Aborrecer la bondad del Señor. Lo otro que está escondido ahí, dice el versículo 5. Ninguna imagen y ninguna semejanza. Dice, no los adorarás ni los servirás. Entonces, aquí podemos poner otro cimiento más, mi amado hermano. Si usted adora al Señor, esa adoración lo va a conllevar a otra acción. Dice, ustedes no los adoren ni los sirvan. Entonces, si usted no es un adorador genuino, no se muestra, no se presenta delante del Señor, no está apto para servir. Entonces, por eso hay mucho problema en la iglesia, de que faltan servidores. Pero el problema de raíz es que no faltan servidores, faltan personas que se muestren al Señor
como adoradores. Amén. Por eso empezamos leyendo el libro de el Evangelio de Juan. El Padre busca adoradores. Él busca adoradores, pero ya vamos a entrar profundo a esa parte. Entonces, el Señor le dice en el mandamiento, no los adores, porque si tú le rindes adoración a alguna imagen, a alguna cosa que nosotros levantemos, lo acto seguido lo que vamos a hacer es servirle. Es servirle. Entonces, aquí hay un axioma que la iglesia, bueno, de donde yo nací, eso era así, hermanos. Si usted amaba a Dios, usted tenía una pasión por servirle. Así de fácil. Entonces, ¿pero qué significa estar o ser incluido dentro de los adoradores que el Padre busca? Muchos creemos, puse en mis anotaciones, por los versículos del Evangelio de Juan, los que leímos al principio, que el Padre anda buscando afanosamente adoradores. ¿Sí? Cuando nosotros leemos, que el Padre busca adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad, la figura que a nosotros se nos viene es la figura del hijo pródigo, ¿sí? Y de la oveja perdida. Entonces, nosotros creemos que el Padre anda buscando con afán al hijo que se fue, cuando es totalmente lo contrario, ¿sí? Cuando la palabra del Señor dice en esta área que Él anda buscando, el Padre anda buscando adoradores, lo que nos está diciendo es, el Señor, el Padre espera adoración, espera una generación que le adore, ¿sí? Pero nadie puede adorar al Padre si antes no es un hijo de Él. Entonces, usted y yo tenemos que sentirnos con esa identidad de hijos de Dios, de amados de Dios. Usted y yo podríamos desperdiciar toda nuestra vida. Yo desperdicié mucho tiempo de mi vida sintiéndome huérfano, sintiéndome desprotegido, cuando el Padre de misericordia estaba a mi acceso, estaba a mi disposición. Él no se ha movido, como en la parábola del hijo pródigo. Él estaba en la casa esperando que regresara. Entonces no es que el Padre anda buscando afanosamente, no. Él espera que nosotros reaccionemos y nos rindamos a Él con una vida de adoración. Entonces, el adorador tiene que tener identidad de hijo. Entonces, aquí hay otra alerta. Si usted y yo no nos sentimos cómodos en la adoración, si no nos sentimos cómodos levantando nuestras manos, hay que revisar cómo está la relación con el Padre. Hay que ver cómo está la relación con el Padre. Y en el 100% de los casos, no es Él el que se mueve. Somos nosotros los que bajo nuestro libre albedrío, bajo nuestra propia voluntad y con nuestros propios argumentos, nos vamos de la casa del Padre. Nos vamos de la casa del Padre. ¿A caer a dónde? A rendirle culto a otra cosa, a otra entidad. Si usted ve en la calle, todos le rinden culto a todo. A todo. Unos le rinden culto al dinero, otros para ellos su Señor es ¿el qué? Su carro, sus bienes materiales. Otros hacen muy grande la enfermedad, lo que estamos viviendo hoy de moda. Para muchos eso lo han puesto a nivel de Dios. Entonces temen más a una enfermedad que tenerle temor a Dios, que tenerle temor al Señor. Entonces, una de las alertas, se recuerda de la predicación de Judá. ¿Cuál fue el motivo de su desgracia, de su ruina?
el irse de la casa, el irse de la casa del Padre. Entonces eso tenemos que tener nosotros adentro, interiorizar. Si me muevo de la casa del Padre, voy a dejar de disfrutar de sus bendiciones. Amén. Entonces, yo anoté acá. El Padre no es que ande buscando afanosamente adoradores. Cuando verdaderamente el Padre anda buscando, Él significa que Él espera que sus hijos sean capaces de honrarle. Ahora sí, quite la palabra adoración y ponga honrarle, honrarle. Y vamos a Malaquías, en capítulo 1 y el versículo 6. Yo sé que usted y yo lo hemos leído y lo conocemos muy bien. El hijo honra a su padre y el siervo a su señor. Pues si yo soy padre, dice Jehová de los ejércitos, hablando ahí, ¿dónde está mi honor? Y si yo soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice el Señor de los ejércitos, a vosotros sacerdotes que menospreciáis mi nombre. Pero vosotros decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? ¿Se recuerda el mandamiento? Yo soy un Dios celoso y castigo hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, de los que menosprecian mi nombre. Ve cómo el Señor nos está alertando hoy, que nos volvamos a la casa del Padre para ser verdaderos adoradores. El avivamiento no va a empezar cantando cantos de júbilo, hermano. Podemos volver a poner 10 cantos de júbilo y venir y no mover ni una mano, no mover ni una pestaña. Y podríamos venir con un canto de adoración y presentarnos delante del Señor y esto agarrar fuego. Entonces no es cuestión de formas, es cuestión de actitud, Entonces, ¿qué es lo que anda buscando el Padre en los adoradores? Gente que le honre. ¿Acaso no dice su palabra, yo honro a los que me honran? Él honra a los que le honran. Entonces el Padre anda buscando hijos que le honren. Si tú me llamas Padre, si yo soy tu Padre, ¿a dónde está mi honor? ¿A dónde está mi honra? Eso es lo que el Señor nos alerta hoy. ¿Dónde está mi honor? Si regresamos nosotros a la parábola del hijo pródigo, ¿cuál fue la destrucción de este hijo que se alejó de la casa del Padre? Pero no solo eso, fue una deshonra al Padre. Fue una deshonra al Padre decirle, papá, yo aquí en la casa contigo, tú no eres suficiente para mí. Yo necesito ir y explorar el mundo y ver qué es lo que hago. Entonces el Padre le dice, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Y yo puse acá, el hijo pródigo, y esta es una de las causas por la que nosotros, o por la que los hijos de Dios buscan alejarse de la casa del Padre. El hijo pródigo tuvo una inconformidad que fue producto de compararse con los que no son hijos. ¿Sí? Él no vino y se comparó con su hermano, porque estaba de tú a tú. Él vino y se comparó con los de afuera. Y dijo, los de afuera pueden hacer esto, pueden hacer lo otro, tienen libertad de hacer lo que ellos quieren. Y yo en la casa del Padre no tengo la libertad de hacer nada, aunque lo tengo todo. Imagínese el pensamiento. Entonces él se empieza a comparar con los de afuera. ¿Por qué? Porque la Biblia nos lo dice. Él se hizo un loquito con su
con su herencia. No hallaban que gastarla. Se compró un carro nuevo, quizás se fue a un viaje caro, a comer la comida más cara. ¿Por qué? Porque era lo que él había visto. Porque era lo que el alma le estaba pidiendo, de lo que él se estaba alimentando con sus ojos. Entonces, cuidado, hermano, con compararnos con los que no son hijos, con los que no son hijos. Porque entonces vamos a caer en falta de honra a nuestro Padre, a nuestro Padre. Y entonces ahí sí Él dice el mandamiento, Él es un Dios celoso. Pero en la casa del Padre no solo estaba ese hijo que se comparó con los de afuera, estaba también el hermano mayor. El hermano mayor, fíjese bien lo que el Señor me hacía comprender. El hermano mayor también tuvo una inconformidad, pero por compararse con los que son hijos. Él se comparó con el menor. Y entonces por ahí entró el enemigo y le dijo, es que tu hermano es el chichi de la casa. Tu hermano son los ojos de tu papá. Y ya ve por dónde nos agarra el enemigo. Por estar distraídos, viendo lo que no debemos de ver. En lugar de ver la bondad del Padre, en lugar de tener los brazos extendidos, estamos con los brazos extendidos, pero viendo qué es lo que el Padre le da a fulano, a sutano, lo que le da a nuestros hermanos. Y eso nos aleja de la casa del Padre. Al hermano mayor ganas no le faltaron de irse de la casa del Padre. Es ahí porque el Padre le dice, bueno hijo, ¿y qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Por qué no te estás gozando por tu hermano? Es que a él le dices y a mí no. Hermanos, si estamos en la casa del Padre, todos tenemos acceso a lo mismo. Todos tenemos acceso a la misma bendición. Sus mismos brazos son los que nos pueden acobijar a todos. ¿Sí? El que hace la diferencia es el que se rinde en adoración al Señor. Vamos al primer libro de Samuel. En el capítulo 16 y verso 21. Miren, ahí está. El rey Saúl viene quizás del episodio más amargo de su vida. La presencia de Dios, ya el Señor le había dicho, yo ya no estoy contigo. El reinado ya fue quitado de tu mano. Entonces viene por ahí él y es estorbado, dice la palabra, por un espíritu. Entonces viene Saúl y empieza a preguntar, pero ¿quién habrá en Israel que pueda aliviarme, aliviar mi alma, aliviar mi espíritu? Y encuentran a un adorador chiquito, olvidado, de la casa de Isaí. Y entonces viene Saúl y lo manda a decir al papá, mándame al muchacho. Y dice el versículo 21, David fue a Saúl y le servía, y Saúl lo amó grandemente y lo hizo su escudero. Entonces yo le puse ahí, David fue separado de Dios, o fue separado de la casa de su padre por sus talentos, por sus talentos. Allá afuera hay muchos cazarrecompensas, muchos cazatalentos, perdón. Sí, que andan buscando quién se vende al mejor postor, quién le da sus talentos. Saúl, el rey de Israel, me llama para ministrar en su presencia. ¿Sí? Y su palabra dice la palabra del Señor dice de que a él le presentaron el currículum, a Saúl de David. Miren, es muchacho, es guapo, puede tocar el arpa, ayuda a su papá con el rebaño, es diligente. Bueno, le dieron todo el perfil. Y Saúl por eso dijo, yo lo quiero. Y lo sacó
de la casa del padre. ¿Sí? Y al sacarlo de la casa del padre, le quitó la identidad de hijo para que no adorara al Señor. ¿Ve el plan del enemigo de alejarnos, de separarnos de la casa del padre? Pero esta no fue la primera ocasión. David como que se volvió a ir a su casa, se escapó. Pero vamos más adelante. Vamos al capítulo 18 y el versículo 2. Pues pasó un tiempo y se levanta la historia de Goliat, ¿verdad? Que viene a afrentar a los escuadrones de Israel. Nadie quiere ir, todos tienen miedo. Viene David y dice, no, si el Señor está conmigo, yo voy a derrotar a ese incircunciso. Va. David gana la pelea, le corta la cabeza a Goliat, le llega la noticia a Saúl, porque Saúl no estaba al frente de la batalla, estaba escondido. O no estaba escondido, sino que estaba en su palacio. Pero viene y dice él, pero ¿y quién es este muchacho? Dice, después de que lo había hecho su escudero, después de que habían jugado de que me pongo tu armadura y ponete la mía, entonces viene él y pregunta, ¿quién es este muchacho? Y Saúl lo tomó, dice, aquel día y no lo dejó volver a la casa de su padre. No lo dejó volver a la casa de su padre. Cuidado con las victorias, cuidado con los aparentes metas alcanzadas, con las metas logradas, con las proyecciones alcanzadas. Puede ser que sea una estrategia del enemigo para alejarnos de la casa del Padre. Así como David, muy contento, muy alegre que había vencido a Goliat. Pero Saúl lo tomó, dice, y no lo dejó regresar a la casa de su padre. Vámonos al libro de Jueces, capítulo 11 y versículo 8. Esta es la historia de un hombre y es una historia desafortunada a mis ojos porque empieza así un poco rara y termina un poco rara. Es la vida de Jefté. Resulta ser que el papá de Jefté se llega a una mujer de la vida fácil y concibe al hijo. El hijo se llama Jefté. Entonces viene este Galaad, padre de Jefté, toma a otra mujer como esposa y procrean hijos. El asunto es de que a Jefté, por ser el hijo de la mujer mala, lo sacan de la casa. Y dice el versículo 8, y los ancianos de Galaad dijeron a Jefté, por esta causa hemos vuelto a ti, para que vengas con nosotros y pelees contra los hijos de Amón y seas jefe sobre todos los habitantes de Galaad. Pero dice, entonces Jefté dijo a los ancianos de Galaad, ¿no me odiasteis y me echasteis de la casa de mi padre? ¿Por qué pues habéis venido a mí ahora cuando estáis en apuros? ¿No, que acaso no me odiaron y no me echaron de la casa de mi padre? Entonces puse yo, Jefté fue separado de la casa del padre por culpa de su pasado. ¿Sí? Generalmente el pasado nos hace daño, en el pasado, ¿verdad? No, nos hace daño cuando estábamos pequeños. Allí es donde nos hace daño. Y yo tengo una noticia. Lo que sucedió en el pasado
y que a usted y a mí nos trastocaron o nos movieron nuestra alma, no tuvimos nosotros culpa. No tuvimos nosotros culpa. ¿Tiene acaso la culpa un hijo o un niño de que alguien odie o que alguien no eche de la casa? ¿Verdad que no? El que menos tiene culpa es el hijo, es el pequeño. ¿Sí? Pero el pasado se cuela en nuestra vida muchas veces para alejarnos de la casa del Padre. Y Jefté, me imagino que no esperaba las horas para ver y reclamarles por qué lo habían echado después de tanto odio, después de tanta amargura. Entonces, cuidado, mis amados, cuidado con la amargura. Eso nos quita la identidad de ser hijos de Dios. Eso no nos permite ser adoradores. Y ahora sí voy a entrar un poquito más a fondo. Por eso es de que nosotros nos cuesta levantar las manos y presentarnos delante de la presencia del Señor. Porque venimos con ese lastre, venimos con esa carga, con ese peso. Y la culpabilidad del pasado, en un 99.99% usted y yo no tuvimos la culpa. ¿Sí? Amén. Y fíjese, el Señor me enseñaba algo para mi aprendimiento, para mi enseñanza. Su palabra dice que Él vino a sanar el corazón quebrantado. Un quebranto de corazón generalmente empieza desde pequeño. Lo empiezan a moler, a usted lo empiezan, el enemigo se ensaña y desde pequeño lo empiezan, hasta que llega un momento en el que el Señor se quiere revelar a nosotros. Pero hay un quebrantamiento aquí. Entonces Él vino a sanar el corazón quebrantado. El problema es, como Jefté, que nosotros confundimos el corazón quebrantado con un corazón lleno de odio. Y el Señor no vino a sanar un corazón lleno de odio. El que tengo que sacar el odio soy yo. El Señor no vino a sanar el corazón lleno de amargura. No, aquí está el aceite, aquí está mi aceite. Pero de mí depende aplicarme el aceite de la palabra, hermano, y sanar esas heridas. ¿Sí? Pero el quebrantamiento de espíritu, ese es hasta ahí en el fondo, como estamos viendo con Jefté, ese odio por haberlo sacado de la casa del Padre, todas esas situaciones, hasta ahí, solo la mano sanadora del Señor puede sanar a los quebrantados de corazón. Amén. Vamos al libro de Génesis, capítulo 41. Y el versículo 51. Aquí tenemos a José. A José en el momento de la bendición de su hijo, dice. Y al primogénito, José le puso el nombre de Manasés, porque dijo: Dios me ha hecho olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. El Señor me ha regalado este hijo para olvidarme de todo mi sufrimiento, para olvidarme de la casa de mi padre. Entonces, cuidado, porque ahí una personita estaba haciendo que José se olvidara de la casa de su padre, cuando no era ese el propósito de Dios, no era ese el propósito del Padre, que olvidara la casa de Jacob. Al contrario, tenía que recordarlos porque tenía que mantenerlos vivos en la hambruna. Pero ¿cuántas veces nosotros
nosotros hemos dejado la casa del Padre por una persona? Y vamos a ser más explícitos, como dice la palabra ahí literal. ¿Cuándo hemos dejado la casa del Padre por culpa de nuestros hijos? Olvidarnos de la casa del Padre por un ser, por una persona. Entonces, son situaciones, ocasiones que nos hacen separarnos de la casa del Padre. Separarnos de la casa del Padre. José fue separado de la casa del Padre por sus hermanos. Vimos que Jefté fue separado de la casa de su padre por el pasado. A José lo separaron de la casa de su padre, sus hermanos, porque ellos sabían el potencial que había en José. Y con esto vamos a ir cerrando. El enemigo sabe el potencial que hay en cada uno de nosotros. Los hermanos de José, como ya lo hemos visto, como lo hemos estudiado, ellos sabían de que algo especial había en ese hijo. Sabían de que era especial para su padre. Claro, él cometió el error de gritar a los cuatro vientos lo que el Señor tenía preparado, destinado para él. Pero sus hermanos lo separaron de la casa del Padre. ¿Qué nos está separando de la casa del Padre? ¿Qué nos está alejando de la identidad de ser hijos de Dios, mis amados? ¿Qué nos aleja de disfrutar de la paternidad del Señor? Mientras usted y yo no logremos penetrar, entrar, sentirnos con esa identidad, como dice Pablo, de abrazar ese espíritu de adopción que nos permite decir, Abba Padre, mientras no estemos dentro de esa área, dentro de ese ambiente, usted y yo vamos a vivir vidas apagadas, sufridas. Yo pasé muchos años abrazando el resentimiento o el odio, la amargura, alejado de la casa del Padre. Estando en la casa del Padre, me sentí alejado de la casa del Padre. Qué incongruente, ¿verdad? Qué antagónico eso. Estando dentro de la casa del Padre, sentirse huérfano. Pero es la realidad que muchos de nosotros experimentamos. Y es de donde nosotros tenemos que salir. Tenemos que salir. El Señor espera eso. Que nos portemos como hijos, sin afanes, sin ansiedad. Miren, por ahí leí esta semana algo que me gustó bastante. Decía que la presencia de la fe es la ausencia del afán. ¿Sí? La presencia de la fe en mi vida es la ausencia del afán. Si yo estoy afanado, no estoy teniendo fe. Si yo me estoy afanando por las cosas terrenales, no estoy teniendo fe. Y no estoy agradando al Padre. Porque no estoy buscando primeramente el reino de Dios y su justicia. Y a eso nos ha llamado el Señor, a tener libertad. A tener libertad. Que no se haga solo una repetición. Hay libertad en la casa de Dios, sí, pero no solo para levantar las manos, aunque tiene mucho que ver. La libertad en la casa del Padre es, Señor, quiero un marcador amarillo. ¿Está en tu voluntad que me lo des? Sí. ¿Está en tu voluntad que me lo des? No, hijo, yo quiero un lápiz para ti. Y decirle amén, tú sigues siendo mi Padre. Esa es la libertad de la casa del Padre. Esa es la libertad de la casa del Padre. Por mucho tiempo, y aún todavía, fíjese, entro en conflicto
en muchas cosas, porque en mí estaba ese chip, estaba esa programación de la orfandad, Entonces para mí era un pleito, cosas tan simples como reportarme con mi líder. Era una barrera que no me cabía, hermano. Y hoy mi esposa es testigo que le digo, se me pasó el día, no le avisé a mami, se le pasó el día. Pero ¿sabe qué? He descubierto con asombro, y no he descubierto el agua azucarada, hermano, pero el Señor honra a los que le honran. Y si usted honra a sus padres espirituales, el Señor lo va a honrar, el Señor lo va a bendecir. Y no es comercial, ellos no me han dicho nada, ni tenemos ningún acuerdo, ni nada. Es porque la palabra del Señor así lo dice, es porque la palabra del Señor así lo establece. Si usted y yo respetamos y honramos a nuestros líderes, también como administradores de esta casa, vamos a recibir bendición. Vamos a recibir bendición. Lo voy a dejar con un pensamiento más acerca de bendecir la cabeza, de bendecir la autoridad espiritual. Sansón sabía muy bien de que su fortaleza estaba en su cabeza. Entonces, primera enseñanza de Sansón: mientras él se mantuvo humilde, respetando su voto de nazareato, de no tocar su cabeza, el Señor lo bendijo y le dio fuerzas y lo puso como juez de Israel. En cuanto Sansón se puso a jugar con Dalila, con su cabello, el Señor se empezó a alejar de él y empezó con un juego, jugando con la autoridad, jugando con la honra espiritual. Y no sé por qué se lo estoy diciendo, pero el Señor quería que lo escucháramos. Entonces, cortándose los lazos de la cabeza, se cortó la bendición de Sansón, se cortó el respaldo del Señor. Entonces ahora entiendo cuando nuestros padres espirituales nos dicen, bueno, uno más, ¿por quién no voy a orar? Terrible, terrible. Entonces, si queremos disfrutar de la casa del Padre, mantengámonos pegados a Él. Entonces, sí, miren, vamos a ser verdaderos adoradores de los que Él busca, de los que el Padre está esperando que accionen, que reaccionen. Señor, todavía no tengo lo que mi corazón anhela, pero te tengo a ti y tú eres más que todas las cosas. Señor, yo no tengo aún lo que anhelo, pero te tengo a ti, te tengo a ti. Mira, amado, yo bendigo la vida de mi esposa porque la vi sufrir por 3 años queriendo ser madre. La vi aguantar cuando se perdió el primer bebé. Pero eso no es todo. Nunca la escuché renegar, hermano. Y cuando menos lo esperamos, el Señor nos bendijo. Sin afán. Sin afán. Entonces queremos estar en la casa del Padre. Queremos disfrutar de sus bendiciones. Queremos verdaderamente venir y disfrutar de su presencia, hermano. ¿Quién va a disfrutar de la presencia del Señor con culpabilidad?
con carga. Entonces, yo nos animo, porque me animo yo también, a entrar de nuevo a la casa del Padre, a entrar a esos brazos de amor. Mire, yo cada día que me levanto, siento un abrazo nuevo. Y le digo al Señor, sé que es un abrazo nuevo. Un abrazo nuevo, porque tu misericordia y tu bien me están abrazando y están conmigo. Que el Señor nos ayude a entrar a esa dimensión, mi amado, a entrar verdaderamente a la casa del Padre, con las puertas abiertas, con los brazos abiertos. Amén. Cierra sus ojos. Señor, yo he tratado de interpretar el mensaje que tú tenías para tus hijos en esta hora. Que seas tú, con tu misericordia, con tu amor, con tu gracia, atrayéndonos nuevamente a tu presencia, atrayéndonos nuevamente, Señor, con lazos de amor a tu casa. Que podamos, Señor, ser verdaderos adoradores, presentar nuestras vidas, Señor, presentarnos delante de ti sin afán, con humildad, con sencillez de corazón. Padre, ayúdanos a que tu palabra, Señor, penetre hasta lo profundo de nuestras entrañas y pueda, Señor, reverdecer y traer renuevo y vida a nosotros. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Bendecimos la ofrenda y a los hermanos que con corazón alegre y generoso van a darte en el nombre de Jesús. Amén y amén.